Mi nombre es Edwin Solórzano y soy cofundador de la empresa FactoryToon Limitada, próximamente SAS. FactoryToon básicamente es una empresa que se dirige a crear dibujos animados, ilustraciones, interactivos y todo tipo de aplicación de personajes dibujados para ayudar en los procesos de información, educación y comunicación que tengan nuestros clientes. Eso es básicamente lo que hacemos. Es una empresa alrededor del personaje modelo, pues el personaje haciendo empresa, por eso se llama FactoryToon. Cuando nosotros nos contrata un cliente, nos llama es porque quiere comunicar a través de un proceso muy distinto al de que se viene gestando normalmente, y es el racional, y es empezar con el proceso de mediación que hacen los personajes, bien sea marcarios o personajes animados que no responden a una marca, pero que tienen una historia determinada que viene dada por la necesidad, bien sea de la información, de la comunicación o de lo que se quiere transmitir y enseñar. Manejamos una pedagogía que es una pedagogía basada básicamente en la lúdica y en la diversión. Empezamos por la emoción, trabajando a través de lo que son los dibujos animados. Los dibujos animados te emocionan, te llevan una información, son muy lineales. En esa historia se plantean ciertos temas. Esos temas entonces después son desarrollados en un medio escrito, en una ilustración, en un educómic, en donde ya la historia continúa, pero ya tienes una posibilidad de parar, de reflexionar, de interactuar con otros, de hablar con un mediador humano, con un facilitador, puede ser un maestro o un facilitador, porque puede ser en muchos entornos este tipo de estrategia. Y posteriormente, pues nosotros pasamos a un medio donde es el medio de los juegos, bien sea en esa pared, piso o digital, en donde las personas, bien sean niños, niñas, adolescentes o adultos, puedan entonces jugar y poner digamos en tela de juicio todos los conocimientos adquiridos de manera divertida, bien sea jugando contra el juego o jugando contra otras personas en un medio ambiente protegido, en donde no se van a ver involucradas pues ni su vida ni su seguridad personal, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Solamente es un reto. Una vez que eso se ha superado, pues termina el proceso pedagógico con una aplicación en el mundo real, porque todo esto va dirigido precisamente, cuando es más que todo educación, a que las personas introyecten ciertos conocimientos y los puedan llevar luego a su vida diaria y se puedan comenzar cambios culturales que conlleven a que se entronicen y se vuelvan parte de la vida diaria ciertos hábitos o costumbres. Se ha dicho que un hábito, una costumbre, pues se demora 7 años en ser cambiada. Con los medios audiovisuales, con los dibujos animados, nosotros creemos que eso se puede lograr muchísimo antes. Y realmente, si nosotros trabajamos con los niños, pues antes de los 15 años es donde se empiezan a hacer fijaciones alrededor de cuáles son los hábitos que yo voy a ir manejando durante mi vida. Después cambiar eso es un poquito más complicado, requiere ya un proceso de internalización muy fuerte. Mientras que cuando uno está pequeño está dispuesto entonces es muy fácil, uno está llenándose de información como una computadora, se está programando, por eso trabajamos con los niños. Una vez que terminamos, pues hacemos más énfasis en los niños, pero igual esto se puede trabajar con adultos. Hemos visto que es más útil los dibujos animados en adultos analfabetas que los diferentes medios o ayudas didácticas que se han utilizado en el pasado para llegarles en el sector salud, por ejemplo, que se hacen charlas, que se hacen audiovisuales, que se hacen obras de teatro, que se hacen, etc. Una serie de ayudas que se hacen sin tener en cuenta cuál es el proceso que se tiene alrededor de un personaje. En nuestro proceso pedagógico al principio, comenzamos con los audiovisuales, con el dibujo animado. Ahí los personajes son preponderantes, tienen mayor fuerza, son los que llevan la voz cantante,
Ahí es donde ellos adquieren una personalidad, porque tienen voz, porque tienen movimiento, porque tienen música, porque hacen parte de una historia. Lo más importante de la historia, esa historia se va desarrollando en los tres medios que he dicho: audiovisual, impreso, juego, y termina en la parte de web 2.0. ¿Por qué web 2.0? Porque entre la web 2.0 y el juego yo ya soy el protagonista y los personajes animados, los personajes dibujados, por decirlo así, dejan de tener preponderancia e importancia, se convierten en secundarios y yo soy el que tengo que resolver un dilema en mi vida real. De alguna manera nosotros lo que hacemos es una metáfora de la vida real, en donde un símil de la vida real, en donde la fantasía, lo dramático, es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque a partir de historias dramáticas es que la vida se va resolviendo, tiene algún interés, hay que resolver algo en la vida y eso se me convierte en un drama, eso se me convierte en una historia interesante. Entonces, nosotros lo que hacemos es convertir una situación de la vida en algo divertido, en algo distinto, y luego ya cuando la personita pasa por todo este proceso, al llegar a la situación real, que puede ser muy baladí porque es todos los días que la tengo que ver, no tiene ningún interés, nosotros ya le habíamos dado realce con todo este proceso, entonces yo ya llego y la realizo mi tarea y puedo verificar esa tarea a través de la web 2.0, que nos permitiría verificar, evaluar el impacto real de este proceso pedagógico, aunado a otras acciones. Nosotros siempre trabajamos con otros profesionales del área. Eso es básicamente pues como lo que hacemos en Factory Tune. No necesariamente se hace todo el proceso, porque todavía falta pues como mayores conocimientos. También hay que educar a nuestro público comprador. Un personaje nace de la necesidad, básicamente de la necesidad de contar una historia. Las historias son las que gestan a los personajes. Inicialmente, los personajes son representación del ser humano. Son representación del ser humano, son representación de sus ideas. Un personaje es un símbolo, es un transmisor, es un vehículo. Por eso se llaman personajes vicarios, porque te representa a ti, te representa a un grupo humano, representa a un dios, representa a una gesta, representa cosas, sucesos y personas que acaecen en una comunidad y que necesitan ser transmitidos una y otra vez de una manera fácil. Entonces los personajes se convierten en vehículo transmisor de todos estos intereses de una sociedad. Entonces nacen básicamente de las historias y hay personajes que son arquetípicos, que es el héroe, el antagonista, el protagonista, los personajes secundarios, el personaje de apoyo, en fin. Para eso te puedes estudiar un poquito El Camino del Héroe, en donde vas a encontrar el resumen que hace Vogler, que es un guionista norteamericano, de todo lo que ha sido los estudios de Proust, que fue un ruso que se dedicó a mirar cuáles eran los factores comunes que existían en todos los cuentos del mundo y que hacía que para la gente fueran tan interesantes y tan importantes las historias para transmitir su información. De hecho, la información cuando se transmitía a partir de historias llegaba mucho más que cuando se transmite a partir de conceptos, que fue lo que hizo la sociedad moderna industrializada. Por eso la historia se olvida fácil, porque no tienen un referente. El referente es conceptual y hasta ahí llegamos, porque estudió para examen y se acabó. En cambio, cuando yo tengo un personaje modélico, yo trato de emularlo. El personaje modélico se convierte como en ese ejemplo a seguir, de alguna manera. Los personajes modélicos funcionan más dibujados que reales por una razón. El ser humano real es un ser humano que está en desarrollo y como tal es factible de que cometa errores, porque para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, ante la luz pública, un error de un personaje real invalida su modélico. Entonces, si tenemos un personaje que es modelo para los niños y después resultó que es gay, entonces ya cambia su carácter, su criterio, ya el criterio de las personas frente a ese personaje cambia y ya se perdió el modélico, ya no podemos seguir usándolo como modélico.
En cambio, un personaje dibujado, yo tengo control sobre él, si se maneja adecuadamente. Un dibujito no es simplemente venga, yo hago el dibujito que tan bonito y se acabó. No, un personaje cuando nace de una historia, nace de unas necesidades, nace de unos objetivos a cumplir. Yo tengo un problema a resolver, lo tengo que resolver y eso está alrededor de mis capacidades como personaje modélico, de mis capacidades, mis virtudes y mis incapacidades y mis debilidades. Ambas conjugadas conforman las características de ese personaje, por eso hasta los héroes tienen debilidades. Superman es débil a la kriptonita de la belleza, por ejemplo, y es tímido. Y es un personaje absolutamente moral gringo. Y así por el estilo, todos los personajes deben de tener un perfil psicológico, un perfil sociológico que determine cómo va a ser su forma tanto gráfica como la manera de actuar, la manera de comportarse, y eso es mantener el personaje en modelo, no solamente en modelo gráfico, que para eso están las cartas de modelo que se hacen para el personaje, sino también en cuanto a su comportamiento, su forma de hablar, qué puede decir, qué no puede decir. Eso son cosas que a veces no se cuidan por lo regular, entonces por eso los personajes terminan siendo superfluos. Entonces el personaje nace de la necesidad de contar historias. Eso es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que entran en juego. La vida son un montón de circunstancias alrededor de las cuales uno pues trata de ser un buen lector y ver a futuro qué puede llegar a pasar. De hecho, cuando yo estoy trabajando hoy, estoy trabajando sobre el futuro. Nunca se planifica el diseño sobre lo que se está haciendo hoy, sino sobre lo que se va a consumir mañana. Entonces hay que tener un poquito de visión prospectiva, en donde yo leo los aconteceres actuales, y esos aconteceres actuales pues me van a dar como unos parámetros para definir cómo debo yo entonces enfrentar el diseño de hoy para que se comporte en un futuro y no en el día de hoy. Si hago cosas para el día de hoy, mañana ya están pasadas de moda, como los alimentos. Es un poquito complicado. Como lo que nosotros hacemos en Factory Toon son cosas de ya para allá, porque en Colombia hay esa cultura y no hay una industria de la televisión desarrollada en cuanto a que hagamos productos para el mercado internacional, sino que los hacemos para el mercado nacional y de rápido consumo, que den dinero rápido, pero que nunca ves vos, aparte de las novelas, que han sido tal vez el mejor producto que ha sacado Colombia, aparte de las novelas no hay más nada. No hay seriados, no hay dibujos animados, pero hay talento y hay industria que se han desarrollado alrededor de la publicidad, la ingeniería y la arquitectura como visualización y no más, porque son, digámoslo así, inversiones a largo plazo, porque nosotros no somos gestores, sino que somos replicadores de, y a la final queremos tener los mismos éxitos finales de los que ya hacen todo un proceso. Entonces, como nos falta el proceso, lo que nosotros hacemos básicamente es definir cuáles son las necesidades de nuestro público, porque pensamos en nuestro público, a qué público vamos a ir dirigidos, y sobre esa base nos damos cuenta de que los colombianos funcionan igual que los gringos en general, que un niño norteamericano, que un niño de cualquier otro país. Guardadas proporciones culturales, porque hay países que tienen en sus sociedades más empoderados, son más empoderados de su país, de lo que saben, de lo que quieren, de una historia social. Aquí funciona más la moda, funciona más el qué dirán, funciona más qué se está usando afuera, y no se tiene un criterio propio, no hay un amor propio fuerte como colombianos. Entonces, parte de lo que nosotros tratamos de hacer dentro de los dibujos animados nuestros es que sean contextuales, que correspondan a una vivencia real de mi medio en relación con el medio actual, y que eso haga que los niños y niñas pues puedan tener un amor por lo que tienen alrededor. Pero en general, eso se podría hacer en una serie, pero lo que nosotros hacemos es prestar un servicio de apoyo a otras tareas que están haciendo empresas
alrededor de la información, la comunicación y la educación. Entonces lo que nos enfocamos básicamente es en hacer una síntesis clara de qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que quiere que el cliente sienta, piensa y haga de su cliente final, que es al que nos vamos a dirigir con los dibujos animados o con la estrategia total pedagógica. Entonces, hacemos más bien un sondeo, hacemos una síntesis de comunicación en cuanto a cuáles son esos deseos que quieren que el cliente sienta, piense o haga, cuáles son esas dificultades que existen frente a ello, cómo yo pienso superar esas dificultades. Luego buscamos unas declaraciones de apoyo basados en la parte racional, en la parte ya conceptual, en la parte de contenidos específicos que sirvan de apoyo para ello. Eso empieza a generarme entonces unas confrontaciones entre lo que yo quería en un principio, los temores, las dificultades que tenemos que subsanar, cómo las queremos hacer, y nos va dando como un tono emocional. Ese tono emocional nos va diciendo ya definitivamente cómo es que lo tenemos que enfocar. Nosotros hemos diseñado unos personajes modélicos que sirven simplemente que son como actores, que interpretan diferentes obras, no tienen historia propia. Esos son actores que se licencian. Y son una serie de 33 personajes que representan todo el conjunto de la sociedad, de tal manera que se puedan usar indiferentemente en cualquier contexto. ¿Cómo lograr que sean exitosos? En la medida en que yo haga un buen desarrollo de esa síntesis y que haga una clara lectura de cuál es la necesidad a cumplir. Independiente del personaje, lo más importante es la historia. Es así de sencillo. Los personajes solos no funcionan son las historias, lo que usted cuente, lo que usted diga, cómo lo haga. Puede hacerlo con un cerdito o puede hacerlo con un gusano, puede hacerlo con... claro que ayuda mucho que el personaje tenga feeling, o sea, que el personaje tenga, digamos, ciertas características que para el momento sean interesantes, pero hablamos de que los personajes que están siendo famosos ahora son japoneses, ojos saltones, brillantes, pelos parados, no sé qué, que responden a la cultura japonesa realmente, a una cultura específica. Pero vemos que personajes con ojitos chiquitos, como el marranito que usted me menciona, o como Bob Esponja, eso no tiene nada que ver, y fue un éxito. Pero póngase a ver las historias, el personaje es atractivo por su personalidad. Entonces va a haber gente que le va a gustar, va a haber gente que no. Hay público para todo, así de sencillo. Un personaje no le debe gustar a todo el mundo. Es muy difícil que haya un personaje que sea monedita de oro. No existe. ¿Por qué? Porque estamos divididos también en gustos. Así como a uno no le gusta una persona y otro dirá, ay, pero a mí me parece muy bello, y otra persona dirá, ay, parece eso. Es exactamente igual con los personajes. Entonces yo prefiero hacer énfasis en que esos personajes son adecuados para contar la historia porque están definidos con ciertas características gráficas que los hacen o muy psicorrígidos o muy volados. Así es, como los dos extremos. Y ahí tenemos pues un montón de posibilidades gráficas para enfrentar una historia. Llegó un momento en mi vida en que yo dije, es que tiene que haber una fórmula para contar historias, porque es que llevamos muchos años, miles de años contando historias y todas funcionan más o menos igual. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que las primeras historias que podemos conocer o datar se llaman Calila y Dimna. Calila y Dimna es la fuente de todo lo que es las fábulas de La Fontaine y demás. Ellos se basaron en esas historias antiquísimas de los escritos indios, en donde Calila y Dimna es una historia para enseñarle a los gobernantes cuáles son las características que deben tener en sus actuares como gobernantes para que les vaya bien. Entonces los personajes son representados por animales, no son humanos. Entonces es la primera vez que uno ve que hay un intermediario entre el ser humano y en la historia no existe un ser humano. Eso es lo más chévere. ¿Qué quiere decir? Que yo no me siento de entrada vinculado como ser humano. Entonces
Bueno, lo que le pasa es a él, pero yo tengo también la capacidad de entender que es una historia y que de todas maneras yo puedo utilizar lo que le pasó a él en mí. No me siento señalado directamente. ¿Qué es lo que pasa cuando usted ve una película real? Si en una película real el personaje le entran con una sierra y le cortan no sé qué, usted inmediatamente pues siente porque se identifica. Siempre hay una identificación, una especie, y se polariza uno entre el bueno, el malo, y uno decide por dónde irse. Pero siempre hay una empatía con los personajes de las historias, de acuerdo a tus vivencias o tus necesidades. Hay una tendencia grande a que el ser humano se vaya por el placer y deseche lo doloroso, porque son las dos experiencias que nosotros más atesoramos. ¿Qué te dolió? Eso no lo hago. ¿Qué te molestó? ¿Qué te dio placer? Eso lo hago. Y luego aprendes a conjugar eso dentro de un medio disciplinario. Bueno, entonces, ¿cómo yo me he basado en qué? Me di cuenta que Khalil Eddin era la fuente de todas estas historias. Leí el cuento de Khalil Eddin, obviamente, me sirvió mucho, pero seguía entonces pensando cuáles eran digamos, como las estrategias para contar historias infantiles. Aparte de que ya existían unos arquetipos, aparte de que ya existía todo un desarrollo de cómo se hace una historia, más que coger un libro y decir, bueno, este me sirve, este de Disney, este tal cosa, empecé a darme cuenta que era el cine el que realmente estaba utilizando todo este estudio que Proust, como lo dije ahora, desarrolló y que Vogler definió en El Camino del Héroe. Entonces vos lo encontrás en muchas películas hollywoodenses que son muy exitosas, a pesar de tener contenidos vacíos. Puede que no, también hay contenidos interesantes. Vos siempre encontrás que se está hablando de valores humanos muy fuertes, como la fidelidad, como la honestidad, como el valor, como la entrega a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está en la Guerra de las Galaxias, rendirse nunca retroceder jamás, que era de un muchacho pues que es una saga. Los Rambos, todos los que han sido súper exitosos siguen el camino del héroe, literalmente. Entonces me di cuenta que ese era el esquema, que haya seguido literalmente y que se hayan vuelto como pues, Indiana Jones, por ejemplo, porque personalmente me gustaba. Entonces Indiana Jones se convirtió en un referente para hacer ciertas historias. Y de hecho, hasta el nombre mismo, Félix y el Templo de la Energía, que hicimos una serie de personajes para EPN, en donde Félix, el personaje, vive en un planeta en donde la energía se está agotando y él empieza a reflexionar acerca de por qué y se da cuenta que están acabando con los bosques, y hay entonces una persona que le ayuda y él tiene unos conflictos, y esos conflictos para poder llegar a la solución los resuelve y finalmente logra cambiar el entorno en el que se desarrolla, como para simplificar muchísimo el camino del héroe, básicamente. Entonces sí lo he hecho. De todas maneras uno tiene que tener maestros y tiene referentes. Para mí han sido el cine y el cine de aventura, más que otra cosa, más que el cine animado inclusive. Bueno, esta otra pregunta. ¿Qué técnicas emplea a la hora de crear sus ilustraciones? Bueno, si yo voy a hablar de ilustraciones como servicio, entonces me enfoco en el cliente y en el cliente del cliente, finalmente. O sea, si me lo pide una empresa que le va a hablar a sus empleados, entonces pienso en sus empleados. Si me lo pide una empresa que va a hablar a los niños, pienso en los niños y en el entorno que ellos se manejan. Entonces allá voy a hacerme referencia. Entonces es muy fácil porque pues todos estamos trabajando con los mismos referentes universales, gracias a que la comunicación hoy es universal debido a la televisión satelital y debido al internet, básicamente. Entonces todos nos comportamos igual, más o menos igual. ¿Qué hago? Dar gusto. Uno da gusto. Entonces busco que el personaje tenga feeling, hago una serie de bocetos que respondan a las necesidades que tengan que ver con el personaje. Después podemos, y lo hemos hecho, por ejemplo, para crear los personajes de Pueblo Felipe, hicimos
Primero había un perfil, lo primero que hicimos fue alrededor de la historia y alrededor de los contenidos. Entonces nos reunimos con un psicólogo, hicimos un trabajo grupal con una psicóloga, con una persona especialista en salud pública, una persona especialista en estadística, una persona especialista en diseño, una persona especialista en pedagogía, y sacamos unos perfiles que respondieran a las necesidades de un tema en especial que está manejando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Luego de eso, entonces, pudimos tener unos perfiles generales que nos definían cómo debíamos manejar a los personajes, pero qué forma tendrían. Lo que hicimos fue trabajar con varios dibujantes que dieran su interpretación de ese perfil. Y luego nos fuimos de barra en barra por Medellín, por Envigado, por Cisneros, para ir también a la parte no tan citadina. Y les pedimos a los niños y las niñas que escogieran de 10, contándoles el perfil rápidamente y dándoles un confite porque no trabajaban. Aunque los dibujos llaman tanto la atención, y cuando usted les para bola a los pelados y a las peladas y les dice, vengan, ustedes son los que deben de decidir cuál le gusta más, escojan para esta monita que le gusta, que es cariñosa y que es amorosa y que no le gusta que nadie pelee, cuál cree usted que debería hacer. Entonces hicimos un test, más o menos 120 muchachitos y muchachitas respondieron y nos dieron resultados muy interesantes que no esperábamos, algunos previstos y otros que yo nunca lo hubiera hecho, ¿cierto? Entonces sí fue muy importante, si hay el tiempo y el dinero y la voluntad, que interactúen esas personas. Cuando uno dice, yo ya me la sé, va uno perdiendo. Casi siempre, pues una cosa es el trabajo personal, el que yo hago, el que hago para mí, y otra cosa es el trabajo que yo hago para otro, entonces yo estoy sirviendo, prestando un servicio. En el otro, yo trato de darme gusto a mí y darle gusto al público, pues no es como tan importante. Para un artista, le importa más su desarrollo personal. Yo hoy por hoy hablaría de un artista mediático, en donde es muy importante para poder ganar, como no hay tantos marchantes, no hay tantos intermediarios, no hay tantos distribuidores que estén interesados en apoyarte, tenés que ser exitoso, tenés que tener un éxito para que te miren, y aquí no existe esa industria en donde haya representantes, por ejemplo. Pues uno tiene que ser, en parte me doy gusto, en parte tengo que buscar éxito. Entonces también tengo que ser un buen lector. De alguna manera yo siempre me debo a mi público. Yo defiendo eso, que no hay que pensar en el público, hay que hacer cine, hay que hacer películas, hay que hacer dibujos, hay que hacer historias que respondan al interés del creador para que sean originales y realmente hagan un aporte. Sí y no, porque yo soy un ser social. Literalmente todos somos seres sociales. Entonces, de todas maneras va a estar tu aporte ahí. Va a haber un aporte tuyo, pero también no te olvides que estás escribiendo para seres humanos, no para vacas, ni para o para quien estás escribiendo. Estás escribiendo, es una película de autor absolutamente críptica, va a ser una película de culto para 100 personas o 110 personas. Y yo quiero que mis películas o mis dibujos sean como las telenovelas, que las vea todo el mundo, o sea, para toda la familia, o para todos los hombres, o para todas las mujeres, en su mayoría, lo más que se pueda abarcar. Para mí es interesante eso. Entonces tomo temas que tengan que ver con todos los seres humanos. Hay temas que son genéricos y que nos tocan a todos: el amor, la pareja, el odio, los deseos cumplidos, las frustraciones, en fin. Hay como 27 o 28 temas por ahí que son genéricos para todo ser humano. Hay mucha gente que se ha dedicado a hacer listas, eso es muy rico. Entonces eso es básicamente lo que yo busco, darle gusto a mi público más que a mí mismo.